El 26 de marzo del año 2000, Vladimir Putin ganaba sus primeros comicios presidenciales en Rusia, rozando el 53% de los votos. Nadie esperaba otra cosa. Putin ya ejercía la presidencia interina desde la dimisión de su predecesor, Boris Yeltsin, el 31 de diciembre de 1999. Siendo ya primer ministro ruso desde el 9 de agosto de aquel año, Putin asumió de inmediato la presidencia interina, según lo establecido en la Constitución rusa para esos casos. Él se posicionó porque consiguió presentarse ante la familia Yeltsin como alguien leal que, en última instancia, garantizaría inmunidad a la familia Yeltsin, que estaba ya bastante manchada por acusaciones de corrupción. Las elecciones presidenciales de marzo de 2000 sellaron el rápido ascenso de Vladimir Putin. Pero ¿cómo un exagente de los servicios secretos logró posicionarse para acceder al más alto nivel del poder en Rusia y mantener ese poder durante décadas? Los servicios secretos, especialmente durante la Unión Soviética, tenía una inclinación política muy clara, que era proteger el sistema comunista y atentar contra aquello que pudiese desestabilizarlo dentro y fuera. Putin trabajaba en un organismo dedicado precisamente a eso, y él trabajaba en el exterior. De 1985 a 1989, Putin estuvo destinado en Dresde, en Alemania, como oficial del KGB. Su tarea oficial consistía en cooperar con la Stasi, el servicio de seguridad de la antigua Alemania Oriental. Desde allí, Putin vivió la caída del muro y el inicio de la desintegración de la Unión Soviética, algo que a los servicios secretos soviéticos les costó aceptar. Yo creo que Putin formaba parte de un esfuerzo de la KGB, después de una década en la cual el KGB había sido, pues, digamos, marginado o apartado, aunque no había sido reformado. Es un intento de la KGB de recuperar el control del país. La KGB consideraba que el país durante un decenio ya se había sumido en el caos. Digamos que los servicios secretos lo que hicieron fue prepararse, y eso lo describe muy bien Catherine Belton en su libro, evadir dinero para futuras campañas de injerencia y un poco aprender de las lecciones de la derrota que había supuesto el resultado de la Guerra Fría. Cuando Vladimir Putin llevaba solo un mes como primer ministro, entre el 4 y el 16 de septiembre de 1999, una serie de explosiones afectaron a 4 edificios modestos de apartamentos en las ciudades de Buyansk, Moscú y Volgodonsk, dejando 293 muertos y 650 heridos. Las autoridades rusas culparon de los atentados a lo que calificaron de terrorismo internacional instalado en Chechenia. Marc Marginedas era entonces corresponsal del periódico de Cataluña en Moscú y volvería a serlo más tarde, durante los 7 años anteriores a la invasión de Ucrania. En su libro Rusia contra el mundo, Marginedas relata sus vivencias en distintos momentos de la historia del país. Durante décadas, muchos expertos han cuestionado la autoría chechena de esos atentados. Y hoy en día, Marc Marginedas no tiene duda acerca de quién estaba realmente detrás de esos ataques. Fueron orquestados por la KGB para permitir una justificación y lanzaron una nueva guerra. Fueron atentados que sucedieron con diferencias de unos pocos días, destinados a causar el mayor número de víctimas posibles en barrios, digamos, de clase media-baja. No parecían responder al modus operandi de los chechenos, que nunca tenían como objetivo atacar a víctimas civiles. Ese serie de atentados creó una especie de histeria colectiva en Rusia que permitió a Putin, que era el primer ministro y que nadie en aquel momento lo conocía, presentarse como alguien decidido, joven, enérgico y dispuesto, digamos, a recuperar el control del país. El 26 de agosto de 1999, Rusia iniciaba la Segunda Guerra Chechena, justificándola con la invasión del vecino Daguestán por parte de Chechenia. Tras atribuir también a Chechenia los atentados cometidos en suelo ruso, las tropas del Kremlin entraron en territorio checheno el 1 de octubre. Aunque los soldados rusos lograron ocupar en 5 meses la capital Grozny, la resistencia chechena presentó batalla hasta 2009. En ese año, Rusia terminó con la independencia de la República Chechena, restaurando allí su control. Entonces, Occidente no protestó, como sí lo hizo antes y después de la invasión de Ucrania. Pero en 1999, Estados Unidos y Europa no querían desairar a una Rusia que pensaban se les estaba acercando. I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward.
and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul. He's a man deeply committed to his country and the best interests of his country. And I appreciated so very much the frank dialogue. Así es como el nuevo hombre fuerte de Moscú libró su primera gran guerra, sin protestas externas y con los métodos de siempre. La estrategia rusa en las guerras es siempre muy similar. Es arrasar y sobrepasar al enemigo en número. Lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, lo estamos viendo en Ucrania, donde la lucha de infantería ha sido terrible y donde parte de la estrategia ha sido ahogar a los ucranianos en sangre, pero en sangre rusa, o sea, poner muchos muertos rusos para sobrepasar así las capacidades de aguante del enemigo. Es una estrategia del siglo XX que está utilizando ahora mismo. Es una forma de actuar del ejército ruso que es histórica, se hacen corta y pega de estrategias pasadas y las repiten. La estrategia de Mariupol es una copia de la estrategia de Alepo, que es una copia de Grozny, que es una copia de cualquier ciudad de la Segunda Guerra Mundial. Y esa copia, lo que más se repite en esas tres guerras, es tanto la indefensión de los civiles como la impunidad de sus asesinos. Rusia inició dos guerras para recuperar el control de Chechenia. Tras no lograrlo en la primera, entre 1994 y 1996, libró de 1999 a 2009 la segunda, dejando 160.000 muertos civiles en Chechenia, el 10% de la población, como Marc Marginedas resalta en Rusia contra el mundo. En Siria, Rusia se situó al lado del caído dictador Bashar al-Assad en una guerra que se prolongó de 2015 a 2024, dejando más de 200.000 muertos civiles, tanto en bombardeos a destajo efectuados por el ejército sirio como en ataques más precisos dirigidos por bombarderos rusos contra objetivos civiles. Tú envías el mensaje a la población civil de que hay una absoluta impunidad respecto a tus acciones, ¿no? Por ejemplo, el New York Times demostró que la aviación rusa había utilizado información que le había pasado la ONU sobre la localización de hospitales para bombardear esos mismos hospitales. Eso lo demostró el New York Times en una investigación. Esa oleada de bombardeos contra hospitales civiles precedió a una nueva oleada migratoria, porque cuando la gente, digamos que los propios civiles en el lugar llegan a la conclusión de que la vida no es posible, ni siquiera una infraestructura tan básica y tan elemental y como es un hospital forma parte de los objetivos. En mi segundo viaje a Siria recuerdo haber visitado el hospital en Alepo que había sido bombardeado deliberadamente. Los enfermos estaban siendo tratados en el suelo, los bolsas de sangre se guardaban en neveras para refrescos. Hay muchas críticas con respecto a cómo ha actuado Rusia en Siria, que se parece mucho a cómo actuó en Chechenia en su día, alicatando completamente Grozny, no quedó piedra sobre piedra. De hecho, tuvieron que hacer la ciudad entera, algo muy similar a lo que ha pasado en Alepo, solo que sin la reconstrucción que luego llevó Grozny. Es también la estrategia aplicada en Ucrania, en donde los ataques a objetivos como viviendas y hospitales han dejado ya más de 11.000 muertos civiles. Muchos de los ataques del ejército ruso contra la población civil siguen un esquema conocido como la táctica del par controlado. El par controlado es una táctica que no solo lleva a cabo Rusia, sino que se ha identificado a otros ejércitos, como son Estados Unidos, incluso Israel, pero verdaderamente quien la aplica con mayor eficacia es Rusia, ¿no? Y sobre todo a partir de que la aviación rusa intervino en la guerra civil siria, ¿no? En el momento en el que están llevando a cabo los equipos de rescate, las labores para recuperar cadáveres, los bomberos están apagando incendios, o la propia prensa está haciendo su trabajo e intentando dar a conocer los daños. Bombardear una segunda ocasión, ¿no? Eso se ha vuelto a aplicar también en Ucrania. Yo recuerdo haberlo vivido en persona en Bakhmut, en un bombardeo. A esos segundos ataques contra quienes atienden a las víctimas de las primeras bombas se suma la especial crueldad propia de los soldados rusos, conocidos ya desde la Segunda Guerra Mundial por dejar un rastro de violaciones, destrucción y muerte entre los civiles. El
16 de marzo de 2022, apenas un mes después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, durante el asedio a Mariupol, las fuerzas rusas bombardearon el teatro de la ciudad, en donde se habían cobijado cientos de personas, creyéndose seguras, tras haber escrito en enormes letras la palabra rusa «dieti», que en español significa niños. Pero eso no lo salvó. Los bombarderos rusos destruyeron el teatro, dejando cientos de víctimas, muchas de ellas niños, sin que la cifra exacta de muertos se haya podido determinar. La siguiente masacre a cargo de las fuerzas rusas se conoció 2 semanas más tarde. Varios días de ocupación de la ciudad de Bucha, cercana a Kiev, se habían saldado con el asesinato de más de 400 civiles, tiroteados cuando pedaleaban a su casa con una bolsa de patatas, o cuando iban a buscar agua, o violados y quemados ante los ojos de sus familiares, o ejecutados en los bosques cercanos. Familias enteras fueron halladas así entre los árboles. Without an exaggeration, by what we've seen in Bucha and vicinity, we can conclude that Russia is worse than ISIS. In the scale and the ruthlessness of the crimes committed. Son actuaciones que violan los 4 convenios de Ginebra que regulan el trato a los heridos y los enfermos y a los prisioneros y los civiles durante los conflictos armados. Los soldados rusos dejaron por doquier pruebas de sus crímenes que sostienen las investigaciones de los tribunales internacionales. Quien nutre las filas, la tropa, especialmente en esta guerra, son lo que llamaremos lumpenproletariat. Estamos viendo que las filas del ejército ruso están llenas de gente superando los 40 años, sin formación, en muchísimos casos, con problemas de alcoholismo, con problemas de inserción social, con antecedentes penales por delitos de sangre, por violación, por robo con violencia, convictos, o convictos liberados para unirse al ejército por dinero, única y exclusivamente por dinero. Yo creo que a los líderes rusos les importa 3 balalaicas la moral de la tropa rusa. Ellos saben que ahora mismo que la tropa que está allí está por dinero. Tenemos muchísimas denuncias e informes de criminales que se han convertido en comandantes de tal o cual unidad y que digamos que llevan a cabo actos criminales, no solo con la población civil a la cual supuestamente tienen que reprimir. Hay comandantes, por ejemplo, que exigen sobornos, regalos, para que soldados no sean enviados en operaciones que todo el mundo sabe que son prácticamente operaciones suicidas. Es el pan nuestro cada día, en las filas del ejército ruso. El país no ha perdido material productivo, no está perdiendo un material personal cualificado, no está perdiendo jóvenes con profesiones del siglo XXI, no, está perdiendo por lo general tipos de 45, 55, 60 años con serios problemas de salud que iban a ser dentro de poco una carga para el Estado, que daban problemas a nivel jurídico, problemas a nivel penal, y que está muy lejos de ser un sector productivo de la sociedad, con lo cual para el Estado es un win-win, porque necesita esa mano de obra en el frente, esa carne de cañón, y por otra, si desaparecen, si mueren, el Estado no sufre, que su regreso a Rusia va a ser espeluznante cuando acabe esta guerra. Entre tanto, Rusia ha aprendido a sacar partido a esta y a otras guerras para desestabilizar a sus rivales de Occidente. Como corresponsal del periódico de Cataluña en Moscú y también como enviado especial de ese diario a Siria, Marc Marginedas fue testigo de primera línea de las acciones de Rusia en ese país, en donde estuvo secuestrado durante 6 meses, desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2014. Habla de captores que decían ser yihadistas, pero actuaban como rusos. A ver, no es solo una sospecha, es una casi certeza. Cuando yo fui a Moscú, lo pude prácticamente certificar por varias conversaciones que tuve con gente. Hay otros elementos, muchos elementos que permiten vincular al Estado Islámico, el impulso que recibió este Islámico con el régimen sirio y con Rusia, que era su aliado, ¿no? La liberación de presos de la cárcel Senai en 2011, eran presos yihadistas, que luego se convirtieron en gente importante
Así, la mayoría de los desplazados de Siria no fueron los islamistas, sino opositores que exigían democracia a Bashar al-Assad y ciudadanos de a pie. Fueron ellos quienes iniciaron el gran éxodo de Siria en 2015. A principios de 2016, la cifra de refugiados sirios alcanzaba ya los 5 millones. Un millón de ellos fueron acogidos por Alemania, que para alojarlos cerró numerosos polideportivos y otros edificios municipales en todo el país. La inicial ola de solidaridad de la población de Alemania dio paso a un descontento que hizo ganar adeptos a la ultraderecha alemana, la Alternativa para Alemania. Rusia tomaba nota. Ya antes de invadir Ucrania, el Kremlin utilizó a migrantes para poner a prueba a la Unión Europea con ayuda de Bielorrusia. Desde 2020, que vimos las primeras entradas masivas, intentos de entradas masivos de Bielorrusia a Polonia, viajes organizados del gobierno bielorruso desde países africanos y de Medio Oriente, con países que no necesitan visa para empujarlos, los conducían a la propia frontera con Polonia y les enseñaban la dirección. Yo estaba ahí, yo lo vi. Desde el verano de 2021, miles de migrantes procedentes sobre todo de Oriente Próximo recorrían los bosques fronterizos, acabando varados frente a la frontera con Polonia. Ante las piedras y los troncos de árboles que algunos usaban como ariete contra las vallas, Polonia les respondía con cañones de agua y gases lacrimógenos. Pero claro, siempre es posible cortar una valla, siempre es posible hacer un agujero y tener esas imágenes, que es lo que busca Bielorrusia, que es un proxy de Rusia, que es poder utilizar la propaganda de que los malvados europeos matan inocentes migrantes que solo quieren una vida mejor. Este es el fin último del Estado bielorruso y de Rusia en esta operación. Lo que se busca es estigmatizar a los países europeos como países fascistas, como países que maltratan a los migrantes. La misma táctica aplicó Rusia en 2023 ante Finlandia, país que cerró de inmediato su larga frontera con Rusia. Desde entonces, especialmente Polonia, Lituania y Letonia han reforzado sus fronteras ante el incremento de llegadas irregulares registrado en 2024. Ahora, el 90% de los migrantes que entran ilegalmente en la Unión Europea desde Bielorrusia tienen un visado ruso de estudiante o turista, lo que muestra la intervención de Rusia en su periplo. La misma táctica usada para desestabilizar a la Unión Europea también se puso en marcha antes de las elecciones presidenciales estadounidenses que se saldaron con la victoria de Donald Trump. Marc Marginedas investigó la estrategia desarrollada en Nicaragua. Nicaragua es un país muy parecido, digamos, culturalmente a Bielorrusia. Es una dinastía, Daniel Ortega, es un lugar donde no existe verdadera alternancia de poder. Daniel Ortega probablemente no hubiera sobrevivido a las protestas de 2018 y no hubiera sido por el apoyo de Rusia. Ortega depende del apoyo de Rusia para su supervivencia. Antes de las presidenciales estadounidenses de 2004, Marc Marginedas investigó movimientos migratorios hacia Estados Unidos, organizados desde Nicaragua y con la complicidad de las autoridades de ese país. Se detectaron vuelos desde Dubái y Trípoli hacia Nicaragua, con pasajeros que allí recibían ayuda para seguir viaje. En Centroamérica, Marc Marginedas detectó otras rutas auspiciadas por las autoridades nicaragüenses. ¿Cómo llegan esos inmigrantes? Bueno, pues de varias formas. Había vuelos charters. Primero los inmigrantes llegaban a Cuba o a la República Dominicana o a Jamaica y podían utilizar vuelos charter que les depositaban en Managua o incluso lanchas patrulleras de la propia Marina nicaragüense. Yo incluso llegué a hablar con alguien que me contó que había viajado, un nicaragüense que viajó junto con un ciudadano de nacionalidad de la India que intentaba llegar a Estados Unidos y que había llegado desde la República Dominicana a la costa de Nicaragua a bordo de una lancha patrullera nicaragüense, ¿no? Te demuestra que el Estado está involucrado, el propio Estado nicaragüense está involucrado. ¿Cuál podría ser el aparente, deseo o objetivo? Añadir argumentos a la narrativa de que el gobierno de Biden no controlaba bien su frontera sur.
En la Latinoamérica actual, Rusia también se siente especialmente cómoda con México desde diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Frente a los cerca de 400 rusos que entraron en México en el año 2020, según datos de aduanas y protección fronteriza, citados por el semanario mexicano Eje Central, ese país recibió a 166.000 rusos desde el comienzo de la invasión de Ucrania y hasta abril de 2024. Poco después, en agosto, el enviado especial del periódico de Cataluña a México identificó zonas turísticas de la Riviera Maya como la principal puerta de acceso al continente americano para decenas de miles de rusos. 73.000 de ellos habrían seguido luego viaje hacia Estados Unidos de forma ilegal. Con AMLO también cambió el tono imperante en la principal conferencia de prensa del país, las famosas mañaneras. En cuanto alguien hacía una pregunta que era mínimamente, comprometida, esa gente era expuesta por gente que tenía muchos seguidores en Facebook y en las redes sociales y que verdaderamente, digamos que pervertía el debate en una especie de trumpismo de izquierdas, ¿vale? La actitud de la actual presidenta de México en esas mañaneras parece ser diferente. Claudia Sheinbaum parece querer preservar los vínculos con Estados Unidos, mientras, al mismo tiempo, mantiene abiertas de par en par las puertas para Rusia y su medio oficial. Aunque Russia Today está vetado en Europa, en Canadá y en Estados Unidos desde el inicio de la invasión de Ucrania por ser considerado el altavoz propagandístico del Kremlin, en México, sin embargo, se anuncia en todas partes y a través de diversos canales. Llega a unos 11 millones de hogares. ¿Y esto qué es esto de que aparezcan enormes vallas publicitarias de RT y yo me pueda conectar a través de un código QR con las emisiones de RT en mi propio móvil? ¿Qué es esto que en el metro de Guadalajara los trenes estén pintados de verde? ¿Y quién paga esa campaña? ¿Qué está pasando aquí? A mí me sorprendió muchísimo cuando estuve en México en junio ver la impunidad con la que funcionaba y trabajaba la embajada de Rusia en México, ¿no? Hasta el punto de abrir una nueva institución para el diálogo entre América Latina y Rusia. Se trataba a Rusia como un país con el cual se mantienen relaciones normales. Pero es recomendable mantener relaciones estrechas con un régimen centrado en dividir, en enfrentar a unos estados contra otros para sacar provecho de su debilidad. Lo que está claro es que cuando tú te acercas a Rusia, ya no hay vuelta atrás. Rusia va a influir decisivamente en tu comportamiento. Lo estamos viendo en el propio presidente de Estados Unidos. Tomando decisiones, incluso a veces, en muchas ocasiones, sorprenden a la propia opinión pública norteamericana porque parecen desatender los intereses de Estados Unidos. Mientras que él está siempre muy pendiente y muy atento a satisfacer las demandas de Rusia. Eso es un aviso para navegantes. Rusia los favores se los cobra. Eso y puntualmente, y además con intereses. Europa, finalmente, ha aprendido eso. Cercada por las amenazas de Vladimir Putin y por la condescendencia de Donald Trump con él, Europa occidental se afana ahora para impulsar un rearme que garantice su seguridad, consciente de que los intentos pasados de no provocar a Rusia han generado el efecto contrario al deseado. Si tú tiendes la mano, el mensaje que ellos reciben no es el de una mano tendida, el mensaje que ellos interpretan es de debilidad. Dicen los expertos que esa Rusia seguirá existiendo mientras Vladimir Putin tenga fuerza física para aferrarse al cargo. Una vez desaparecido Putin, el país mutará. La caída de un dictador puede ser rápida y sangrienta, con lo cual, evidentemente, cualquier persona que se considere a sí misma un dictador, y yo creo que Putin no es tonto y sabe perfectamente que su poder es absolutamente personalista y que él es el centro y la piedra angular del sistema, pues que su caída puede ser igualmente violenta. Él cree, y yo creo que cree bien, que tiene todo bastante controlado y atado, pero evidentemente una reacción en cadena nunca es descartable. Estamos hablando de un régimen que necesita
alimentar una realidad alternativa constantemente para seguir subsistiendo. Y eso tiene fecha de caducidad. No sé cuándo, pero creo que la tiene.